Hola leteras y leteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tu Ave Laris y yo a Hogwarts, un refugio, la posada del encamino, el plato de estofado calentito que ofrecemos a los que como tú y como nosotras amamos la literatura y también para los que se animan a embarcarse en la creación de historias. En nuestra humilde biblioteca vais a encontrar la recomendación de muchísimos libros, pero también vais a encontrar noticias sobre el mundo literario, como adaptaciones, eventos, todo lo que se os pueda ocurrir. Y además vamos a dedicar siempre un espacio a aquellos emprendedores del mundo de la literatura que tienen sus pequeños negocios y que necesitan pues que todos los compartamos y que todos le demos cariño. Yo soy Pili. Yo soy Laura y esto es Tu Ave Laris y yo a Hogwarts. ¿Eres consciente de que llevamos ya 12 episodios? Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte, sí. Sí, o sea, cuando empezamos a pensar en cuántos episodios haríamos, empezamos a pensar en la temporada, es como que lo proyectas, sí, pero nunca sabes que vas a llegar hasta ahí, hasta que has llegado. Y de repente llevamos 12 episodios del podcast. Sí, es que... Es brutal. Es tremendo. Es tremendo, sí. Y, a ver, yo tenía miedo de que a la gente no le gustara. No porque lo fuéramos a hacer mal, porque no era eso. No, porque lo hacemos genial. Lo hacemos fabulosamente. Pero no sé, me daba miedo porque al final hay muchos podcasts de literatura. Pero ¿sabéis que nos estamos haciendo un huequito? Poquito a poco, no sé, como que calienta el corazoncito. Sí, porque es que... Siempre lo decimos, hay muchísimo trabajo detrás del podcast y de todo. También lo hemos hablado, por ejemplo, del merchandising literario, que mucha gente no sabe que, que todo lo que hay detrás de todos estos trabajos simplemente ven el resultado final, ¿no? Pero hacerlo y ver las respuestas de la gente... Pili, ¿cómo te quedas si te digo que nos escuchan desde Latinoamérica? Ya, es que es brutal. Eso es lo bueno también. Es decir, la globalización tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, puesto las cosas buenas de la globalización. Pero es que a mí me encanta llegar tan lejos. Yo pensaba que nos íbamos a quedar como un poco más acotadas, ¿no? En nuestro nicho. Sí. Y de repente estamos viendo comentarios de gente que está en Latinoamérica que nos escribe y nos dice, os escucho desde allá. Y nosotras, ¿cómo? Sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos has descubierto? Sí. Es muy guay, ¿eh? Es muy guay. Sí. Es muy por guay. cierto, hablando de respuestas, hay una que nos llegó hace poco que me pareció súper guay. Fue un comentario que nos dejaron en Instagram a colación de una afirmación, por decirlo de alguna forma, que hice en el episodio de adivinando los libros, adivinando nuestros libros favoritos mediante reseñas negativas. Y es que en ese episodio yo afirmaba que no existen libros perfectos, ¿vale? Que todos tienen sus fallos. Y esta chica, muy acertadamente, me dijo que era una afirmación muy grande y que, bueno, que había libros antiguos, ¿no? Libros clásicos que sí que eran perfectos. Y me pareció muy guay su respuesta porque de cierta forma tiene razón. Es decir, nosotros no estamos aquí ni para hacer polémica ni para contentar a nadie, ¿vale? Y lo que damos son todas nuestras opiniones. Y salseo. Yo sigo manteniendo mi opinión. Verdaderamente creo que por lo menos, a lo mejor tengo que acotarla, decir que en la literatura moderna no existen libros perfectos. No puedo hacer esa afirmación con respecto a libros clásicos porque no he leído tantos como para decirlo con seguridad, pero supongo que todo depende de los estándares de cada época, porque no son los mismos estándares y no es lo mismo lo que busca la gente en general hoy en día en un libro que lo que se buscaba antiguamente. También es cierto que la literatura evoluciona y que al final, incluso a nivel técnico, las cosas van variando, ¿no? Pero no sé, me gustó mucho escuchar esta respuesta, me gustó mucho que nos comentara así, porque al final era también lo que comentábamos en ese capítulo, es decir, escuchar las opiniones de otras personas enriquece nuestra propia opinión y nos hace darnos cuenta algunas veces de que estamos equivocados o que no hemos hecho un juicio apropiado. No sé tú qué opinas, Laura.
Es que es un tema que nos daría como para 5 episodios más del podcast. Vamos, eso seguro. A ver, a mí lo que me gustaría decir es que al final aquí somos dos chicas que nos encanta leer libros y simplemente damos nuestra opinión, no tenemos la verdad universal. Entonces está genial recibir comentarios como estos cuando encuentras gente que tiene otra opinión y te lo dice, ¿no? Y si es verdad que yo tampoco soy experta en libros clásicos, he leído alguno me ha gustado más que otro, y a mí por lo menos lo que me cuesta a veces es conectar con esa literatura que llamamos clásica, ¿no? Esos libros más antiguos, precisamente por los estándares que tenían en la época y la forma en la que se escribían, ¿no? Al final los libros modernos, la gran mayoría, en mi opinión, al menos de los que he leído, son más divertidos. Sí, a ver, es que están adaptados a nosotros, claro, a nuestra realidad. Es que no es la misma realidad la que existía en el siglo XVIII o en el siglo XV que la realidad que tenemos nosotros hoy en día. Entonces, también te digo una cosa, yo no afirmaría que los libros clásicos son perfectos, seguro que también tenían sus cosas, al final es como todo, la gente es humana, son humanos los que... La gente es humana, vaya frase, ¿no? Ponla en tu libro. Los escritores somos humanos y los humanos no somos perfectos, ¿vale? Y hacer un libro perfecto te volverías medio loco. Es que creo que en parte ahí entra también el concepto de que la literatura clásica es mejor que la actual. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Hablando de verdades, hoy sí que vamos a dar unas cuantas verdades universales, ¿verdad, Laura? Verdades grabadas en piedra. Sí. O grabados en podcast. O compartidas mucho por Instagram. Sí. De eso va el tema de hoy. Sí, pero bueno, antes vamos a pasar a las noticias literarias y bueno, ya llegará el momento de la cruda realidad. Y ahora, Piri, antes de entrar en la cruda realidad, como lo hemos llamado antes, tenemos que hablar de nuestras lecturas. Sí. ¿Tú qué estás leyendo esta semana? Pues mira, empecé a leer Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que no sé si sabes ahora mismo qué libro es, si la gente está localizada. Bueno, era un cómico, también hacía un programa de televisión con Patricia Conde, creo que era. No me acuerdo ahora mismo del nombre de ella. Me parece que sí. Ya sé quién es. Sí. Que de hecho lo compré en la última feria del libro porque estaba él firmándolos y aproveché y fui para que me lo firmaran. Que tuve una anécdota divertidísima con este señor porque cogió y me preguntó ¿para quién es? Y le dije, ya me acuerdo. Y le dije yo, para mí. Y se quedó mirándome y me dijo, ¿pongo para mí? Y yo, ¡ay, no, perdona, papi! El pobre tuvo que pensar que estaba tonta perdida. Es que... Súper majo. Sí, fue muy majete. Me hice la foto con él, tengo el libro firmado. Entonces dije, bueno, voy a leerlo, ¿no? Pero reconozco que lo he tenido que pausar. Porque lo estaba pasando mal. ¿Sí? Sí, es decir, es un libro muy cortito, se lee muy bien, pero lo estaba pasando mal ya no por su experiencia, porque no es tan dramática, o no... A ver, no es una historia de estas que te cortas las venas, ¿vale? Él lo cuenta con muchísimo humor, me flipa cómo escribe, pero me estaba dando angustia, en el sentido de que hay momentos en los que afirma, en los que, por ejemplo, está preguntándose qué fue lo que le llevó a tener esa crisis psicótica y hablando de que obviamente él admite que tomaba drogas y que no le hizo bien, pero hablando de que a lo mejor es que estaba demasiado al límite, de que estaba demasiado al borde de un precipicio y que eso fue como... lo que lo catapultó definitivamente, pero no sé, estaba hablando de cierta forma que tuve la sensación de que en cualquier momento puede pasarle a cualquiera, ¿sabes? O que podría pasarme a mí, etcétera. Y fue una sensación entre miedo, angustia y no sé, lo empecé a pasar mal y he tenido que pausarlo porque me cuesta, y llevo casi todo el libro, es decir, me queda muy poquito, pero he decidido dosificarlo. Sí, es un libro como bastante emocional, sí, ¿no? Entonces sí, conecta contigo de alguna manera. A veces que esas lecturas se hacen difíciles. Desde aquí yo quería al menos aprovechar el podcast para decir que nos cuidemos y os cuidéis, por favor. El tema de la salud mental es súper importante. Cada vez más se le está dando visibilidad, cada vez más se está normalizando el ir al psicólogo o simplemente pedir ayuda,
Y eso es súper importante. Tenemos que saber escucharnos, al igual que escuchamos a nuestro cuerpo cuando tenemos una lesión, tenemos también que saber escuchar a nuestra mente y pausar en algunos momentos y darnos un poco esas cosas que necesitamos. Hay veces que vamos en piloto automático, ¿no? Y entonces vamos yendo de una meta a otra, un día a otro, un objetivo a otro, y no nos paramos a pensar si estamos del todo bien, ¿no? Hasta que pasa algo que por desgracia nos rompe y nos toca volver a recomponernos, ¿no? Entonces yo desde aquí diría intentar no llegar a ese límite, saber escucharnos, y si necesitamos un descanso, levantar la mano y decir, necesito parar. Sí. Porque siempre hay opciones antes de llegar a ese punto. Aunque parezca que no pasa nada. Todo se va a arreglar. Pero si tú te rompes, y hay gente que se rompe de maneras muy, muy profundas, ¿no? O muy bruscas, a lo mejor aunque intentes volver a unir los pedacitos, no vuelves a ser la persona que eras antes, ¿no? Que no es algo malo, pero en mi opinión lo he visto, he tenido casos cercanos y como todos, yo en algunos momentos he tenido que levantar y he tenido que pedir ayuda. Hagámonos un poquito de casito y mimémonos un poquito, que el resto de cosas se pueden arreglar, pero para eso tienes que estar bien tú. Sí, efectivamente, y además si os pasa, es decir, si llega un punto en el que pasa algo, no es culpa vuestra, ¿vale? No es culpa vuestra, no, por supuesto, y tampoco no. es culpa de los que están alrededor de una persona cuando le sucede eso. Es decir, estad atento, si veis algo raro, hablad, ¿vale? No os quedéis callados, pero de verdad que no es culpa de nadie. Es que muchas veces la vida nos supera o simplemente somos más susceptibles a que nos afecten ciertas cosas, y tampoco es malo. Es decir, al final el sentir es lo que hace que la vida tenga sentido, valga la redundancia. Entonces, ánimo si estáis atravesando algo así. No tengáis miedo de ir al psicólogo, por ejemplo, que hay mucha gente que todavía lo tiene muy estigmatizado. El psicólogo es maravilloso. Un besazo enorme a mi psicóloga, pues es fantástica, es maravillosa, de verdad. Y me ha apoyado un montón, es tremendísimo. Además me ha apoyado un montón también con la escritura. No sé, me daba mucha ternura, ¿no? Y bueno, chicos, que tampoco vamos a acabar aquí llorando. Laura, no. ¿Qué has leído tú esta semana? Sí, volvemos a los libros, por favor, que también son grandes salvadores, hay que decirlo. Pues mira, yo sigo dentro de mi mood de los episodios anteriores, que la gente va a pensar que no leo otra cosa, pero es que son muchos libros, señores, de verdad que yo avanzo, pero yo sigo con los libros de Sarah J. Maas, de la saga de Trono de Cristal, y sigo con los 2 últimos libros de Julia Quinn. Yo no puedo hacer más de la saga de los Bridgerton. No pasa nada. Entonces, estoy ahí, fantasía, romántica de época, fantasía. Y lo que he tenido que hacer es pausar el de guía del club de lectura para matar vampiros. Bueno, no pasa nada. Porque no estaba consiguiendo avanzar, no estaba consiguiendo conectar con el libro de la forma en la que yo quería conectar, y ha sido como... pues ya está. Mira, me tengo que escuchar, me voy a escuchar, voy a seguir con estas 2 lecturas hasta que termine alguna de las 2 sagas, por el amor de Dios, o hasta que dejen de publicar. Con Titania ya no puedo, pero Hidra, por favor, tómate un descanso por mi salud, para que yo pueda leer otra cosa. No, es broma, me está encantando, me está encantando, pero sigo en ese mood. Y presiento que saldré de ese bucle pronto. Más que nada porque tengo ya pensada mi siguiente lectura, Pili, y tiene que ver mucho con Navidad. Lo diré en los siguientes episodios cuando me preguntes qué estoy leyendo, pero la tengo ya pensada. Bien. Oye, fabuloso. No pasa nada tardar en leer el libro. Yo sigo ahí con Alba Oscura atascada y no termino de... No es que no termine de engancharme. Me había olvidado. Sí, no es que no termine de engancharme, pero no sé, es como que ahora mismo no tengo la cabeza para eso. Pero estoy intentándolo, de verdad que lo estoy intentando. Pero bueno, vamos a pasar al tema de la semana, ya vamos a entrar en materia y a ver qué os parece el capítulo de hoy. Como comentábamos al principio del episodio, hoy vamos a hablar de unas cuantas verdades universales, crueles verdades, y todas están relacionadas con ese compañero, o esa compañera más bien, incansable de todo lector, que no es otra que la lista de pendientes. Ay, la eterna e inabarcable lista de pendientes.
Creo que es algo que todos los lectores y lectoras compartimos. Y Pili, esto me recuerda muchísimo a estos mitos antiguos, creo que eran mitos griegos, en los que tenías a una persona que como castigo tenía que subir una piedra enorme por un monte hasta llegar hasta arriba del todo, y después la piedra se caía y tenía que volver a cogerla y repetir el proceso, y eso no tenía ningún fin. Pues la lista de pendientes es un poco como eso. Sí, además es que la lista de pendientes es algo que sabes que nunca vas a poder acabar. ¿Sabes? Nunca, jamás. Nunca va a desaparecer. Cierto. Jamás, o no. Es que eso de... ¿Quién dijo que ser lector sin ser millonario era fácil? No sabía de lo que estaba hablando. No sabía de lo que estaba hablando. No. Es imposible. Es que además... No sé, es que lo feo de esto es lo que decíamos, que es imposible acabar la lista de pendientes. Es decir, siempre va a haber más libros y eso de saber que nunca vas a poder leer todos los libros que quieres en tu vida es muy frustrante. Eso es muy frustrante, sí. Yo intento no pensarlo mucho, pero es que dices, es que por mucho que lea, no voy a poder leer absolutamente todo. Y creo que eso también nos hace cada vez ser más selectivos con lo que leemos. Excepto cuando vienen... Sí. Cosas ajenas a nosotros y nosotras, como puede ser el hype, que se lleva por delante cualquier razonamiento lógico, y creo que eso también vamos a hablar en el episodio de hoy, ¿verdad? Sí, lo vamos a comentar luego. Es que al final la lista de crudas realidades o de verdades universales que viene con la lista de pendientes, valga la redundancia, es más larga que el tamaño de las alas de Arriel. Para los de la LOCSE o para los que no han leído Acotar, más larga que un día sin pan. Entonces, nosotros vamos a tener que acotar, vamos a hablar de unas poquitas crudas realidades, pero bueno, esto es como todos los capítulos anteriores que hemos hecho que podemos dividir en 2 o 3 episodios. Es decir, si os gusta, pues nos lo dejáis en comentarios si estáis en YouTube, o os vais a Instagram y nos dejáis un comentario en la publicación destacada del episodio y ya retomaremos el tema más adelante. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta acompañados. ¿Quién sabe? Pero por ahora no nos vamos a enrollar más, no os libráis. Empezamos con la lista de crueles verdades, crudas realidades, como queráis llamarla. Primer punto de la lista, Pili. Dale. Comprar libros versus leer libros. Porque para los que no seáis lectores y lectoras, esto puede parecer que es lo mismo. Tú te compras un libro para leerlo. Sí, la lógica, el papel lo sostiene todo. Pero no. O sea, una cosa es comprar libros y otra cosa es leer libros. Los lectores y lectoras sabemos que son dos cosas totalmente independientes. Totalmente, además. Es decir, son dos hobbits, de estos que van a Hobbiton, totalmente diferentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque leer libros es como, vale, obvio, ¿no? Pero eso de comprar libros es como, uy, este me llama la atención, uy, este tiene buena pinta, uy, este yo no sé qué, uy, pues este me han dicho que está muy bien, uy, pues este yo no sé cuánto. Y al final acabas, como en mi caso, con una balda entera de la estantería llena de pendientes, que además no sé si voy a leer en algún momento. Porque hay libros ahí que yo no sé si voy a leer. De hecho, yo creo que el caso más flagrante que tuve fue un día que salí del trabajo, tenía una casa del libro al lado y fue como no me acordaba de cuándo había sido la última vez que había comprado un libro. Y dije, voy a comprarme un libro. ¿Cuál? No lo sé. No tengo ni idea porque en ese momento estaba súper desconectada de la lectura. Digo, no sé lo que hay ahora mismo en el mercado, no sé qué autores están top, no sé nada, pero quiero un libro. Y la chavala de la tienda, que no tenía ni puñetera idea de literatura juvenil, me recomendó uno y ahí está. Pero que esto hace como 3 años. Y ahí sigue, y no lo he tocado, ¿eh? Ni tengo intención de tocarlo. Madre mía. Es que no me llama la atención lo suficiente como a ponerme a leerlo. Oye, mira, pues si no te llama la atención, sí, pero... aquí tengo que decir que hay opciones, Pili. Siempre lo puedes o vender o donar. Realmente sí. Cuesta mucho deshacerse de un libro. Yo soy la primera que lo digo. Pero también, y más si hablamos de libros físicos, el espacio es limitado, las estanterías son limitadas. Entonces, yo en ese sentido, en este año he aprendido, sobre todo, debido pues a la estantería que ya la tengo bastante cargada, ¿no? Ya la realidad se impone,
a saber qué hacer con libros que a lo mejor no quiero que estén para siempre en mi estantería. Bien, porque no me han llamado, como tú dices, durante años. De hecho, yo creo que uno de los últimos libros que doné llevaba en mi estantería 3 años y era como, no lo voy a leer, o sea, no sé en qué momento llegó, no lo recuerdo exactamente, pero lo he intentado empezar, no he podido conectar con él y no lo voy a volver a intentar. Entonces, para tenerlo ocupando un espacio vacío y muerto, prefiero donarlo para que otra persona pueda conectar con él y disfrutar de él. O sea, sabes que yo soy muy fan de darle una segunda vida a los libros. Entonces, libros que no vas a leer, libros que llevan más de 3 años en tu estantería y no te llaman, o libros que simplemente has leído y son... Hay libros, Pili, que se leen una vez y ya está, sabes que no lo vas a releer y que no... Así no pasa nada. Hay libros que conectas un montón y que relees un montón. Hay libros que conectas un montón que no vas a volver a releer, pero quieres seguir teniendo para poder seguir recomendándolo, o simplemente porque la portada es preciosa y quieres seguir viéndolo. Y después hay libros que no cumplen ninguna de las dos cosas. Tú lo has leído, te ha gustado, ya está, fin. Libros a lo mejor que podríamos llamar incluso libros de lectura en digital, porque de eso también podemos hablar, de libros que realmente te merece la pena comprarte en digital porque ya intuyes que no te van a gustar tanto, ¿no? Como para hacer la inversión de tenerlo en físico, ¿no? Entonces, si un libro cumple una de esas cosas, dale una segunda vida. Ya, sí lo sé. Sí, de hecho... soy consciente de que es lo mejor, pero es que no me he deshecho de un libro en la vida. El primero siempre cuesta mucho. Pero ya te digo, no es deshacerse, es darle la oportunidad de tener una segunda vida. Piénsalo así. Ya, pero es que no lo he hecho nunca. Es decir, es que, para que te hagas una idea, la de cantidad de libros que he ido acumulando desde que era pequeña, porque mis padres siempre han sido de comprarnos libros a mi hermana y a mí, pero de ir todos los meses a comprar 2 y 3 libros. Para cada uno, es decir, 4 personas en la familia, 3 libros para cada uno. Qué bonito. Ese era el nivel, Qué bonito. Al mes. Íbamos siempre. Entonces, tú imagínate la cantidad de libros. Sí reconozco que cuando era pequeña me lo tragaba todo, es decir, no, muy pocos libros. De hecho, el único libro que recuerde que no he sido capaz de leer de pequeña fue el de Luces del Norte. Ay, pues a mí me encantó. Fue el único. Ya, yo es que le cogí trauma. Como al principio, ¿sabes? Yo no sé qué de las cabezas reducidas, le cogí trauma y no quise volver a cogerlo. A mí me encantó. Y ya te digo, y desde entonces que no... Y bueno, y ese libro se quedó en la estantería, es decir, simplemente en mi casa acumulamos libros que da gusto. Tenemos libros de hace la tira de años. De hecho, mi edición de El Señor de los Anillos es de cuando mi padre era pequeño, y mi padre tiene ya 60 y tantos años. Este tema daría como para 3 podcasts más. Ya lo sabes, Fili, sabes mi opinión. Si necesitas un empujoncito, yo me paso por tu casa, llego ahí con una caja y salimos de ahí con una caja llena de libros directos a donar. Y por favor, señores, señoras, señoros que nos está escuchando, hay siempre opciones. Seguro que tienes, mucho más cerca de lo que tú crees, un sitio al que puedes llevar libros. Y si no, siempre están las bibliotecas, pero por favor... Si hay algo que no aguanto, es ver libros en la basura. No. O sea, eso me parece muy cruel. Me parece una práctica cruel. Porque, también daría para otro podcast, la literatura de los libros están muy caras. Y los libros tienen derecho a tener una segunda vida. No están hechos para acabar al lado de un contenedor de basura. Así que, por favor, anda una manzana más. Avanza 2 calles más, que seguro que tendrás un sitio donde poder llevar esos libros. Sí, efectivamente. Pasando a otra cruda verdad de la lista de pendientes, está la existencia de libros que compramos porque el hype nos mueve y luego nos pegamos la aguantada del siglo. Definamos hype, aunque la mayoría seguro que lo conocéis, ¿vale? Hype es ese movimiento que te entra, esa sensación de no parar de ver un libro, sobre todo anunciado en redes sociales, ¿no? Ver que todo el mundo lo está leyendo, ver un montón de opiniones positivas, exactamente, de todas las personas que lo están leyendo, que le gustan, y decir, anda, pues a lo mejor a mí me gusta, lo tengo que leer. Y hay veces que no siempre te paras a pensar en si es o no el género de libro que tú sueles leer, o el tipo de libro que tú sueles leer, o la trama que a ti te suele gustar.
Hay veces que el hype... O a lo mejor lo es, pero no te gusta. Eso, exactamente, o a lo mejor lo es, exactamente. Imagínate que nos encanta leer fantasía como a nosotros. A lo mejor ves un libro con un montón de hype de fantasía que acaba de salir, porque normalmente son novedades, y dices, es que lo tengo que leer, lo tengo que leer, lo tengo que leer. Llegas a coger el libro y de repente dices, uy, espérate, no me está gustando tanto como creía que me iba a gustar. De hecho, vamos a mojarnos, Laura. Sí. Es decir, ¿cuál es el último libro con el que te ha pasado eso? El reino de los malditos, de Kerry Maniscalco. Me pasó totalmente, o sea, yo lo vi un montón en Bookstagram, en la comunidad de libros de Instagram, y yo dije, guau, es de fantasía, pinta súper bien, encima ambientado en Italia, acabo de estar en Italia, va de brujas, hay un demonio, invocaciones, guay. Ese libro me lo prestaste tú, Pili, y yo empecé a leerlo y dije, espérate, no me está gustando tanto. ¿Por qué no me está gustando tanto si tiene todos estos elementos que me debería gustar, no? Entonces ya entras en ese punto de frustración, porque has empezado un libro con muchas expectativas de otras personas puestas, y puestas un poco como sobre ti, ¿no? Tú coges ese libro y dices, es que me tiene que gustar, porque tiene todo esto. Y le he visto que a todo el mundo le gusta, y empecé a leerlo y yo dije, no me está gustando tanto. Y de hecho ya sabes lo que me pasaba con ese libro, que como hablaban tanto de comida, a mí me daba hambre el libro, entonces era una lucha. Era abrir ese libro y decir, o me pongo unas patatas al lado, o yo no puedo seguir avanzando porque me entra hambre. O sea, es que la protagonista cocina muy bien y habla en algunos momentos, en algunos capítulos, y es verdad que después eso va bajando, ¿vale? Pero habla tan bien y de comida italiana, que todos sabemos que está buenísima, que claro, o sea, yo decía, leer este libro es una lucha. Lo terminé, sí. Me gustó menos de lo que pensaba que me iba a gustar, totalmente. Es algo que me ha llevado el hype. Sí. Me hubiese gustado más tenido... si no hubiese tenido el hype. Perdona, Pili, que te he interrumpido. Me hubiese gustado más si no hubiese tenido el fenómeno del hype. Nunca lo sabré. A lo mejor. Pero a lo mejor es que también el hype nos hace crearnos ciertas expectativas que luego nos estrellamos. A mí, por ejemplo, estos son dos unpopular opinion, como una catedral de grande, ¿vale? La mitad de vosotros me vais a matar. Pero a mí me ha pasado esto tanto con From Blood and Ash como con Anhelo. Son dos sagas que la gente tiene súper hypeadas. Y yo, el primero de From Blood and Ash sí que me gustó mucho. Pero a partir de ahí, cuesta abajo sin freno. No me gustó nada. De hecho, no empecé el tercero y ahí se ha quedado. Y no creo que vaya a leerlo en ningún momento, ni leer el resto de la saga. Ya se me tienen que cruzar a mí mucho los cables para retomar ese libro, porque es que no me estaba gustando nada. Me estaba apareciendo un montón de red flags que no es que no estuviera bien escrito. Es que la estructura es desastrosa, no sé, me estaba pareciendo horrible. Y Anhelo, ostras, me ponía histérica, pero histérica. He leído los dos primeros y acabé hasta la coronilla del libro, de la protagonista y de la madre que los parió a todos. De verdad, horrible. Que no me gustó nada en absoluto. Y los leí por el puñetero hype, porque estaba todo el mundo tan flipado que era como, ¡buah! Tiene que ser la leche. Sobre todo tuve mucho hype con el de From Blood and Ash. Y sí reconozco que me da muchísima pena que no me guste la saga. Porque necesitaba, es decir, después de haber leído Acotar y Trono de Cristal, necesitaba algo que me llegara a la altura de esos libros. Y llevo buscando desde entonces alguna saga de fantasía que le llegue a la suela del zapato. Pero de verdad que todavía no la he encontrado y me frustra muchísimo. Una aclaración aquí. Todo esto que estamos diciendo, por supuesto, es nuestra opinión y lo que nos han hecho sentir estos libros. No estamos diciendo que la gente que tenga hype por estos libros, por ejemplo, From Blood and Ash, que lo hemos visto mucho, que hay muchísima gente a la que le gusta muchísimo esta trilogía, que ahora va a ser tetralogía, y de Anhelo, yo la verdad es que Anhelo lo tengo como un poco más olvidado porque nunca me ha llamado la atención, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucha gente que le gusta. Me encanta que os encanten esos libros. Simplemente nosotras no hemos conseguido conectar de la misma manera. Y es lo que dice Pili. Por ejemplo, en el caso de From Blood and Ash, es una pena porque empezó con muy buen material. Yo sí me he leído los 3 primeros libros, pero reconozco que después del tercer libro, que yo ya me di
el final a kilómetros. Y después del segundo, ¿eh? No, pero el y segundo, después del segundo. fíjate, a mí el segundo me costó mucho. No vamos a entrar en spoilers. A mí el segundo libro simplemente diré que me costó mucho porque me parecía que tenía un ritmo muy lento y al final estalla todo. Y a mí eso me sorprendió. Pero es que el tercer libro, yo lo cogí, me encantó el inicio, tiene un ritmo trepidante y de repente es como si pusiesen freno y me volví a quedar atascada, ¿no? Entre eso y que a mí el final no me sorprendió, que ya me vi a venir el final y me veo venir, que a lo mejor me equivoco, la trama del siguiente libro, yo dije, necesito un poco de descanso con esto. Porque si no, no voy a coger los nuevos libros con ilusión, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado con esta saga. Y me da pena porque yo veo a la gente que le encanta, está deseando coger este siguiente libro que sale, y yo digo, ojalá a mí me gustase tanto. Pero yo creo que la clave es decir, a cada uno nos gusta lo que nos gusta, conectamos con los libros de una manera u otra y no tenemos que forzarnos a conectar y que nos encante un libro y una saga porque parezca que a todo el mundo alrededor le encante, porque también te diré que igual que hay un montón de hype, ya he empezado a ver opiniones de otras bookstagramers que yo sigo que coinciden conmigo con esta saga, que también se van a tomar un descanso, que no fueron capaces de terminar el tercero, que no aguantaron el segundo libro. Entonces, no estás solo en el mundo. A lo mejor es verdad que si lo comparamos con el 95% de la gente que adora esta saga, dices, soy minoría, sí, pero es que eso no está mal. Bueno, a ti te gusta no lo que te nada. gusta, exactamente. Y conectas los libros como conectas. Entonces, no tiene nada de malo. Y yo creo que es un poco lo que yo sacaría de este punto, ¿no, Pili? De no forzarnos a que nos guste algo porque le gusta a todo el mundo. Es que además pasa una cosa, es decir, yo por ejemplo tengo clarísimo que si hubiera leído From Blood and Ash hace... o el de Anhelo. Si lo hubiera leído... Es que, sí, esto va también en cuestión de generaciones y de la edad que tengamos. Es decir, si yo lo hubiera leído con 13, 14 años, o con 15, 16, adolescente, me hubieran encantado. Lo sé que me hubieran encantado. Pero ¿qué pasa? Que me ha pillado ya muy adulta, me ha pillado ya con muchos libros a mis espaldas y me ha pillado con buenos libros y con muy buenos libros a mis espaldas. Entonces se me quedan cortos. Entonces, pero a lo mejor también el problema, entre comillas, está en que no es... o para nuestra edad no encaja tanto. O para la gente que tenga un bagaje no tiene por qué encajar tanto. No sé, o por lo menos... que más bien creo que esa es mi situación particular, porque sí que hay mucha gente que ha leído muchísimo y que el libro le gusta y que tiene nuestra edad más o menos, entonces no puedo hacer extensiva esta teoría a todo el mundo, pero en mi caso creo que ha ocurrido eso, que me ha llegado en la edad inadecuada, vaya, que me ha cogido tarde. Y hay veces también que pasa que cuando le encadenamos libros de un mismo género o muy parecidos, muy seguidos, empezamos como a comparar y a mezclar. ¿A ti no te pasa, Pili? O cuando encadenas lecturas a mí me pasa que si combino 3 libros de fantasía o 4, les empiezo a mezclar. Entonces no los disfruto igual. No, a mí no me pasa eso. Es decir, yo creo que simplemente es eso, que es que me ha pillado en la edad inadecuada. Pero es que ahora mismo ahora mismo, si saliera Crepúsculo, tampoco me gustaría. Y ya amo Crepúsculo y me encantaba Crepúsculo en su momento. Si me leí el último en inglés. El último me lo leí en inglés porque no era capaz de esperar que saliera en español. Pero hoy en día me das ese libro y no me hubiera gustado. Porque hubiera visto las red flags a kilómetros de distancia. Entonces no me hubiera gustado el libro. Pero ya te digo, es que no significa que esto sea general, pero hay algunos que encajan más contigo con una edad y luego con otra no lo hacen. Entonces hay muchos libros que nunca nos van a gustar porque no nos ha pillado en la edad. Pero no dejemos de intentarlo. Por lo menos en mi caso. No dejemos de intentarlo, Pili. No, decir, no significa que vaya a dejar de leer juvenil. Me encanta la literatura juvenil. Pero ciertas cosas, pues ya no me... También te digo una cosa, creo que va en relación con las combinaciones, porque luego leo libros de romántica que sé que los personajes son tóxicos y sin embargo me gustan. Sí, eso también lo podemos hablar, pero yo creo que quedaría para otro episodio. Es decir, red flags que vemos y que nos pueden llegar a gustar en los libros,
pero que obviamente en la vida real es como, aléjate por favor, ni de coña. Pero es verdad que con los libros la experiencia se vive de forma distinta. Y hablando de vivir experiencias de forma distintas en los libros, Pili, yo creo que al igual que hablamos del hype, creo que podemos hablar un poco de lo contrario, que es el miedo a empezar un libro. Sí, de hecho, Nunca Noche sufre mucho esto. Es decir, yo, toda la gente que he conocido, todos me han dicho que no lo han empezado antes porque les daba miedo meterse a leerlo. No sé si es porque tiene una fama de ser muy complejo, pesado, denso, no sé, pero transmite una sensación que es cierto, a mí también me pasó, es decir, yo soy una de esas. Yo compré el libro, ¿cuándo? ¿En 2017, 2018? Una cosa así, y hasta este año no lo he leído. Te entiendo. A mí con Nunca Noche, ¿sabes? No. Yo lo empecé, no conecté y estoy esperando para volver a empezar a conectar. No es exactamente miedo, pero sí cuando hablamos de miedo de empezar un libro, yo tengo muy claro a qué y sobre todo a quién le tengo miedo. Y creo que, Pili, esto no lo hemos hablado, así que no tienes pistas sobre esto. No. Brandon Sanderson. No me preguntes por qué. Le tengo miedo ya a ese señor, que es un amor, que después le ves en las entrevistas y en las cosas que dice y que hace y tú dices, pero si es un amor de hombre. Pues yo le tengo miedo. Le tengo miedo a sus libros. Lo veo y me imponen tanto y todo el mundo me ha dicho maravillas de Brandon Sanderson. Me ha dicho, empieza por no sé qué libro, empieza por no sé qué otro libro, tienes que leer no sé qué. Y yo ahí estoy aterrada, que muchas veces lo veo en la librería y no me atrevo, pero ni a darle la vuelta y leer la sinopsis, Pili. O sea... Yo también me dan respeto Brandon Sanderson. No lo tenía ahora mismo en la cabeza, pero sí, cuando lo has comentado sí que es cierto. Tengo ahí un libro de él, El Antris, creo que es. Sí, yo también tengo El Antris. Pero, a ver, yo reconozco que por una parte es miedo y por otra parte no he empezado a leerlo, y voy a ser totalmente sincera con esto, porque me han dicho que hace las relaciones románticas muy mal. No sé si será cierto, pero me comentaron que el tío es la leche, pero que las relaciones románticas no sabe trabajarlas o no las trabaja como con la suficiente profundidad como para que te las creas. Y ahora mismo no te sabría decir si me lo han dicho directamente o si lo he leído en reseñas, ¿vale? No me acuerdo, pero sé que tengo ese pensamiento en la cabeza que ha salido de alguna parte, ¿vale? No me lo he inventado porque no lo he leído nunca. Y yo ahora mismo estoy en una etapa en la que me gusta leer fantasía, pero no estoy leyendo tanta fantasía como antes. Creo que me saturó. Hubo un libro que me saturó. Me saturé porque tuve en 2020, 2021 una etapa en la que estuve leyendo muchísimos libros en muy poco tiempo, eran todos de fantasía, y acabé diciendo, joder, necesito un break. Pero es que últimamente la fantasía que tengo ganas de leer es la fantasía con romance. Entonces, claro, aunque sea fantasía, por muy buena que sea, no me apetece meterme en el berenjenal, en parte por respeto o miedo y en parte porque, como me han dicho eso, es como, es que no es lo que estoy buscando ahora mismo, no me va a ir bien, la verdad. Pues no sé cómo vamos a salir de esta, Pili, porque si tú estás con los mismos miedos que yo, o nos cogemos de la manita y empezamos a leer juntas, o no sé muy bien cómo vamos a salir de esta. Al igual que tampoco... Algo tendremos que hacer. Al igual que tampoco sé cómo salir de la siguiente. O sea, me cuesta salir de la siguiente, lo diré. Yo lo que suelo hacer en estos casos es cambiar de género totalmente. Estoy hablando de resaca lectora y de bloqueo lector, que es como el siguiente paso, ¿no? Yo resaca lectora, a mí me pasa a veces cuando leo un libro que conecto tanto y me gusta tanto, que me quedo como pillada por la historia. Digo, sí. Es que me gustaría seguir leyendo de esta historia, estos personajes, dame 20 capítulos más y yo me los leo. Pero no existen, ya está, se ha acabado, finito. Eso o no va a salir hasta dentro de 3 años o 5 años a continuación, que es todavía peor. Sagas abiertas, de eso no hemos hablado. Pero digo, ¿y ahora qué? Y todo lo que intento leer, claro, como no es justo lo que he dejado, como no es eso... Ya está, ya lo hemos liado, ya no puedo leer. Sí. Eso me pasó a mí con Trono y con Acotar. Que después de leerlos,
Pero además, no recuerdo qué leí primero, si Trono o Acotar, pero el caso es que leí uno y fue como, ostras, me gusta esta autora, necesito más de este estilo y encontré el otro, pero ya te digo, no me acuerdo cuál fue el primero que cogí, yo creo que fue el primero Acotar. Me cuesta imaginarte, Pili, sin Sarah J. Maas. Ya, Me cuesta imaginar la Pili pre-Sarah J. Maas. A mí también. Pero además que llevaba años sin... A ver, yo siempre he leído, pero llevaba años que no leía demasiado por la vida en general, las circunstancias vitales. Y fue como volver... De hecho, fueron los libros que me hicieron volver a meter la cabeza en la literatura. Entonces, me fliparon tanto, me flipó tanto Sara, que después me volvía loca intentando encontrar algo que se pareciera y no encontraba nada. Entonces, hubo una época muy frustrante y yo creo que esa resaca de frustración sigue pasándome a veces porque no termino de encontrar algo que me llegue a ese nivel, como comentaba antes con From Blood and Ash. Yo pensaba que ese iba a ser el libro y al final me decepcioné. Pero bueno, el caso es que estas resacas o estos bloqueos, sobre todo si tiene... Me ocurrió cuando lo que he comentado antes, ¿no? El tramo este que estuve leyendo, pues como 6-7 libros en cosa de mes y medio, porque era de lecturas conjuntas, entonces era como, empiezo una lectura conjunta y sé que el siguiente es la segunda o la tercera parte de tal libro. Entonces me tengo que leer los otros 2 que todavía no he leído para poder llegar y leer en la lectura conjunta y así, ¿no? Y me pegué tal tute que tenía luego como 6 o 7 libros que tenía unas ganas tremendas de leer. Además, la mitad de ellos eran de fantasía y se quedaron en la estantería. Es decir, se quedaron en la lista de pendientes y se han quedado en la lista de pendientes durante casi año y pico, 2 años, porque me causó tanta resaca lectora o tal bloqueo que no era capaz de ponerme a leer, no era capaz de sacar de la estantería esos libros. Te saturaste tú sola. Fueron entrando otros. Sí, me saturé, es decir, fueron entrando otros libros, pero esos se quedaron ahí en la lista de pendientes y ha habido libros, por ejemplo, Asesino de Brujas. En esa época fue cuando también compré Nunca Noche, ciertamente, es verdad, me he equivocado antes diciendo tantos años. Fue también cuando compré, no sé, fueron unos cuantos que además he leído este año. Es decir, imaginaos lo que me ha durado el apartar a esos libros. Es un fastidio, sobre todo cuando es un género entero, porque además es que se me atragantó la fantasía. Entonces, todo lo que leía era de otras cosas porque es que no quería leer fantasía. Es que estaba saturadísimo. Eso a veces pasa. Yo creo que es una de las cosas que podemos hacer, que si nos ha saturado un género, pasar a otro. O incluso, por ejemplo, si nos ha saturado la fantasía pura, pasar a fantasía con romance, que tiene elementos de fantasía, pero ya le mete cosas distintas, ¿no? Eso es a mí lo que me suele funcionar. De hecho, tú sabes que yo siempre voy entre fantasía, romance histórico entre medias y novela histórica y vuelvo a empezar. O sea, yo siempre voy intercalando ese tipo de libros porque sé que son los que más me gustan. Y de hecho tengo muchas ganas de leer histórica ahora, histórica pura. Pero primero tengo que terminar lo que he dicho en este episodio, terminar todos los libros de fantasía y de romance que tengo ahí pendientes, ¿no? La vida del lector, ¿qué os voy a contar? La vida del lector, no hay tiempo suficiente para leer todo lo que uno quiere. Oye, Pili, yo creo que podemos pasar, ya creo que es el último que vamos a comentar, que es leer un género por temporadas. Y yo esto, no sé si lo he entendido bien cuando estábamos planteando el episodio, pero yo lo he entendido a cuando lees libros por temporadas, porque es lo que toca, entre comillas. Por ejemplo, en octubre, noviembre es la Spooky Season, entonces te toca leer libros como más spooky. Ahora viene Navidad, tocan libros de Navidad, ¿no? Yo lo he entendido así, ¿no? Sí, puede entenderse así, pero sobre todo me refería, por ejemplo, lo que he comentado antes, tengo una balda entera, esta de aquí abajo, que son todos libros pendientes, ¿no? Es más larga, ¿vale? Lo que pasa es que la tapo. Tienes libros, pero por ejemplo, es que me ha pasado hace poco. Tienes un montón de libros pendientes, pero no te apetece leer un género o vas por racha
y es como, vale, es que ahora mismo no me apetece leer tal, me voy a centrar con lo otro. A mí, por ejemplo, hace poco me dio la racha de la romántica y con todos los libros que tengo ahí pendientes, que podré tener 20 en la lista estantería, en la lista, ya ni os cuento, y me fui específicamente a la librería a comprarme 4 libros de romántica porque necesitaba leer romántica. ¿Tienes pendientes? Sí, tienes un cojón de pendientes, pero es que te apetece leer cierto género y te da igual la lista de pendientes, te da igual los libros que tienes en la estantería esperando. Tienes que leer ese género porque te va la vida en hecho. Pues yo creo que eso es parecido a lo que a mí me pasa, por ejemplo, en la Spooky Season, si a mí de por sí me gusta ya Dark Academia y ese tipo de ambientación y ese tipo de libros, pues la Spooky Season es como más, quiero leer más de esto, ¿no? Y ahora en Navidad, ¡buah! Es que en Navidad me encanta leer libros ambientados en Navidad, así es que soy una friki de la Navidad, ya lo sabes, soy una friki de Halloween, de la Navidad, así es que yo ¿sabes? El resto del año después sufro. Sin embargo, yo no he leído ninguno. Bueno, pues a mí me gusta mucho. Yo no he leído ninguno en mi vida. De hecho, mira, un libro que me encanta y me encanta releer en Navidad y recomiendo siempre es Mujercitas. Mujercitas es como el libro perfecto para leer en Navidad. Ay, pues lo tienes que leer. Lo puedes leer ahora en diciembre, Pili. ¿Lo ves? Estamos hablando de crudas verdades, te quiero llevar por el buen camino. Y no, ya peco. Y te digo, viene la Navidad, tienes que leer un libro en Navidad. Y te vas a leer Mujercitas como la otra que me llamo. Ya está. No sé para qué doy consejos en este podcast si después no los aplico. Bueno, no pasa nada. Bueno, solo si te apetece, yo te recomiendo que leas Mujercitas de Navidad. Vamos a maquillarlo para que quede más cookie. No pasa nada, hija, no pasa nada. Sí que pero es algo que pasa, leer géneros por temporadas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo esto lo sufro y me pasa, en Navidad me apetece leer pues más libros ambientados en Navidad. Que después igual, viene verano y a lo mejor te leo un libro que tenga Navidad. No me importa, no discrimino, ¿vale? Pero es verdad que hay veces que me guardo libros y digo, este libro va de Navidad, lo voy a leer en Navidad. Ahí y tal, y se queda en una balda, pues si lo descubro en enero, también. Pues 11 meses hasta que llega periodo prenavideño y digo, ahora lo leo. Esto es algo ahora que los lectores y las lectoras hacemos, por favor. O sea, dejadme en comentario si alguien más lo hace. No, decidme que no estoy sola en este mundo, ¿vale? Sí, y decidnos también si tenéis algunas otras crudas verdades sobre la lista de pendientes, pues ya sabéis también, comentariazo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Si os gusta este tipo de... Bueno, si os ha gustado el programa y tal, pues haremos una segunda parte porque todavía quedan muchas más crudas verdades de las que hablar. Y ya os digo, a lo mejor si os portáis bien hasta traemos a algún colaborador a hablar de crudas realidades. Veremos. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Vamos con el merchandising literario y bueno, ya casi se acaba esto. Así que vamos a terminar de cerrarlo, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa, pero aún nos queda un poquito, solo un poquito juntos, ¿vale? Como ya os comentamos al principio, queremos aprovechar tú a Velaris y yo a Hogwarts para darles un espacio a esos pequeños creadores de contenido y merchandising literario, pues compartiros cuentas, descubriros nuevos creadores, descubriros esos pequeños negocios que tanto se esfuerzan en sacar sus productos adelante y en hacernos felices a los lectores y las lectoras. La verdad es que cada vez más nos encanta esta sección y también nos está encantando que a vosotros también os esté encantando, valga la redundancia. Vamos, que aquí somos todos felices con estos pequeños creadores y estas pequeñas tiendas de merchandising literario. ¿A que sí, Pili? Sí, somos muy felices. La verdad es que da gusto ver que tanta gente hace estas cositas. No sé, a mí me encanta. Me gusta que la gente se anime a montar sus negocios en torno a la literatura. Me gusta mucho. Sí. Y a mí me gustaría también aprovechar este espacio para hacer un poquito un ejercicio de, no lo voy a llamar reflexión, pero sí de comprensión y de empatía con estos pequeños creadores. Lo decimos siempre, son pequeños creadores con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, creo que como consumidores es verdad que estamos muy acostumbrados a la inmediatez o a conseguir las cosas en unos tiempos más o menos X, ¿vale? Llamémoslo X. Y hay veces que esto no siempre se cumple, porque cuando detrás de estas empresas hay una persona o dos personas o un equipo pequeñito,
a veces pasan cosas que tenemos que intentar entender, ¿no? Entonces a mí me gustaría eso, que hiciésemos un poco un ejercicio de empatía y que cuando se retrasa un pedido, se retrasa un marca, una funda o una lámina, entendamos que son personas las que están detrás, personas que dan su esfuerzo cada día, que son autónomos con todo lo que se supone, y más en un país como España, que si tenéis familiares autónomos o sois autónomos, sabéis de qué va la película, ¿no? Entonces, que tengamos ese puntito de empatía y de paciencia para que en caso de que lleguen las cosas un poquito más tarde, no significa que la persona lo esté haciendo a propósito, ni mucho menos. Seguramente esa persona habrá dado todo de sí y más para intentar que ese paquetito, ese pedido llegue a tiempo. Y será un pedido que merecerá la pena y estará lleno de amor. Pero eso, que seamos como un poquito más pacientes y tengamos en cuenta que son poquitas personas las que están detrás de estos negocios y que hay veces que las cosas pueden tardar un poco más y no pasa absolutamente nada. Si era para regalo, la persona lo va a entender si tú se lo explicas. Le dices, mira, es que he contratado a un proveedor pequeñito, sé que te va a encantar, pero va a tardar un poco más. Nadie se va a enfadar porque su regalo llega una semana más tarde. Es que además pasa lo siguiente. Estamos acostumbrados, como decía Laura, a la inmediatez, a que Amazon llegue mañana, y estas empresas no son Amazon, o estos autónomos no son Amazon. Y además, se nos olvida que por en medio hay una empresa de transporte, que las empresas de transporte muchas veces dejan muchísimo que desear, pero muchísimo. Entonces, volcar toda nuestra frustración en el autónomo y en la persona que ha hecho el producto no es justo. Sinceramente, porque muchas veces no es culpa suya. Él ha hecho bien lo que tenía que hacer y luego llega la empresa de transporte y le jode la existencia. Entonces, un poco de empatía, y si quieres hacer algún tipo de regalo y sabes que estas cosas pueden pasar porque no es Amazon, hazlo con tiempo. Simplemente, es decir, haz el pedido con tiempo y ya te llegará. Ya está, no pasa nada, sobre todo ahora de cara a la Navidad. Es decir, si queréis comprarle algo a alguno de estas personas, a alguna de estas tiendas, hacedlo ya, porque va a ser mejor para vosotros, va a ser mejor para la persona de la tienda. Sed consecuentes, poneos en el lugar del otro. Un poco de empatía, que la empatía brilla por su ausencia muchas veces, igual que mi capacidad para hablar. Pero sí, básicamente secundo lo que ha dicho Laura, porque hay gente que además se porta fatal y de verdad. Pero este es un rincón feliz, así que dicho esto, hoy queremos compartiros una nueva cuenta que hemos descubierto. ¿A que sí, Pili? Sí, de hecho, es una tiendecita de fundas acolchadas y de marcapáginas de tela que se llama Books by Z. Z escrito, en plan Z-E-T-A, ¿vale? No la Z y ya está. Y la verdad es que de eso, todos los productos son hechos a mano, con muchísimo cariño. La chica vive en Ibiza, con lo cual vienen desde las islas, y son preciosas. Son una cucada, pero una cucada total. Sí, son súper bonitos. O sea, es como un mundo de tela, pero súper, súper bonito, que te dan ganas de llenar tu casa de esto. Sí. Y de hecho, hablando de Navidades, ya tienen fundita navideña. Así que ya sabéis, si queréis hacer pedido de Navidad, corred. Sí, y también tengo que decir que hay una fundita de Harry Potter versión manga, que es como una vidriera de colores, que es guay. Preciosa la fundita, vamos, preciosa. Así que ya sabéis, pasarle a echarle un vistacito, la tenéis en Instagram y es @booksbyz. Como estaba diciendo antes, lo de Z-E-T-A. Sí, justo. Sí. Y ahora sí que sí, Pili, antes de despedirnos no podemos cerrar el episodio sin someternos al rincón. Sí. Yo es que esta semana no le he dado de comer a mis pobres estanterías, lo siento. Lo siento, estanterías, lo siento, quiero. Lo sentimos. Bueno, tu lista de pendientes lo agradecerá por otro lado. Sí, estás un poco apretado. Sí, yo he sido mala. Muy mala. ¿Con qué has alimentado a tu estantería? Tengo que decir que ha sido un regalo. Un regalo precioso. Y es que me ha llegado
Alicia en el País de las Maravillas, versión ilustrada de Mina Lima. Es una auténtica maravilla. O sea, os podéis pasar por mi Instagram para verlo porque es preciosa, o lo podéis buscar directamente en Google, pero oye, ya que me he currado contenido, podéis pasar a verlo también. O sea, hombre, ya que estamos. Ya que estamos, pasaros, ¿no? Es precioso, es un libro totalmente ilustrado. Mina Lima, si no los conocéis, son dos artistas que se encargaron de hacer en los inicios todo el arte que sale en las películas de Harry Potter, y desde hace unos años pues han fundado su propio sello, y además de seguir sacando todo el arte de Harry Potter que salió en las películas, para lo que por supuesto tienen licencia, también están sacando ediciones preciosas de clásicos ilustrados, y Alicia en el País de las Maravillas es un clásico, no podía faltar, y la verdad es que estoy muy, muy contenta de tenerla en mi estantería. Oye, pues es una buena adquisición. Sí, es un muy buen regalo. Pues eso es lo importante. Además que vas con mucho cariño y mucho amor, entonces el doble de especial. Y bueno, letras y leteros, ya esto se acaba. Un lunes más. Pasada la prueba. Un episodio más. Y bueno, ya dentro de poquito vamos a cerrar la temporada. Nos quedarán como 3 capítulos, 3 episodios o 4 episodios, no nos quedan más mucho. o menos, sí, tenemos que terminar de cuadrar el calendario. Pero ya queda poquito porque vamos a hacer un parón en Navidad. Nosotros también necesitamos descansar, y esto, aunque parezca que no es duro. Y bueno, esperamos de verdad que os haya gustado mucho el episodio de hoy, que nos contéis vuestras verdades de la lista de pendientes, y bueno, que volvamos a vernos la semana que viene, tú a Velaris y yo a Hogwarts. Sí, no olvidéis seguirnos, y si os ha gustado el programa, ya sabéis, darle un like en YouTube, en Spotify, pasaros por Instagram para comentarnos todo lo que queráis decirnos del episodio de hoy, y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Tú a Velaris y yo a Hogwarts. ¡Hasta luego!